Y en el inicio periodístico de esta edición de Telediario vamos a hablar de lo que se ha formalizado como una medida que era largamente esperada por los comercios. El Gobierno Nacional confirmó que va a continuar con el pago del ATP con distintas modalidades, según los comercios estén en zona de contagio, con una cuarentena más estricta, o bien de distanciamiento social. Pero vamos a conocer cuál es la medida anunciada por el Gobierno Nacional que dará un alivio para las empresas que de a poco los comercios están tratando de encontrar el equilibrio entre las complejas condiciones económicas y evidentemente la posibilidad de pago de los salarios, que además ahora se suma con el aguinaldo, que es otro de los elementos centrales. Bueno, el Gobierno Nacional, lo decías vos, decidió prorrogar este programa de asistencia de emergencia al trabajo y la producción. Será dividido en dos áreas. En zonas con aislamiento obligatorio, la ayuda será con un tope de hasta 2 salarios mínimos. Las que tienen distanciamiento social, el tope será de hasta 1 salario mínimo vital y móvil. Un dato clave, ¿no? Para la ayuda, la asistencia que está dando el Gobierno Nacional a las empresas. Pero ¿qué pasa en los comercios en Río Cuarto? Hemos hablado esta semana a partir sobre todo de lo que ocurrió durante los festejos del Día del Padre. Las ventas parecen haber tocado piso, las condiciones económicas. El tema es si el rebote permite que se puedan pagar salarios, que se puedan pagar medio aguinaldo, que se puedan mantener las fuentes de trabajo, que no haya más cierres de locales. ¿Cuál es el nuevo escenario que se plantea en la ciudad? Se lo vamos a consultar también al titular de AGEC, José Luis Oberto, que está en línea con nuestro programa. Hola José, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo le va? Muy bien. José, ¿qué evaluación realizan desde AGEC? ¿Qué es lo que han podido tantear con los empresarios? ¿Se va a poder pagar en tiempo y forma el aguinaldo? ¿Algunos ya están hablando de pagarlo en cuotas? Bueno, hay que dividir el sector nuestro que es tan amplio, ¿no? Nosotros tenemos empresas que nunca cerraron, que son aquellas que están en la cadena alimenticia, claro, o otras que son el sector ferretería. Bueno, tenemos diferentes sectores, otros que abrieron un poco más tarde, pero que abrieron, como el tema corralones, y que a partir de ahí pudieron empezar a comercializar, y las pequeñas y medianas empresas que están en el radio céntrico, que son de rubro de ropa, zapatería, regalería, todas esas que son las que abrieron mucho más tarde. No obstante, que creo que son las que están más complicadas. Digo esto porque que venga un supermercado a decir que no puede pagar el aguinaldo, bueno, creo que hoy no correspondería, porque los supermercados han estado vendiendo y han seguido vendiendo mercadería constantemente. Con respecto a las pequeñas que están en el centro, lógicamente la CAME ha estado pidiendo al gobierno esta ayuda, que sale nuevamente, que creo que sale con un buen criterio, porque ha ayudado mucho el ATP a poder abonar los sueldos, los salarios de los trabajadores y sostener las empresas, y creo que ahora también, si sigue en junio, así sea con un porcentaje menor para lo que es el sector nuestro como Río Cuarto, que es totalmente diferente a lo que está pasando en Buenos Aires, bueno, yo creo que sigue siendo una ayuda importante para abonar el sueldo de junio y también para solventar lo que es el aguinaldo. Así que creo que son momentos de mucho diálogo, Pablo, son momentos de mucho diálogo en el cual vamos a tener que sentarnos, pero me parece que nosotros necesitamos de que el trabajador que no ha tenido aumento de salario, mire que nosotros en abril venció el convenio nuestro salarial y lógicamente en esta situación no hemos podido sentarnos para poder ampliar el sueldo de los trabajadores, y no es que las cosas no aumentan, pues siguen aumentando, por lo tanto el salario ha quedado corto de todos los trabajadores del país, y bueno, y entendemos que el aguinaldo hay que tratar de pagarlo para que la gente pueda tener lógicamente esa plata y usarla en las cosas que necesite en este momento, como muchos necesitan pagar deuda, o sea, la están contando porque saben que el aguinaldo viene con el sueldo de junio, sí, es un derecho. Lógicamente dividírselo en cuotas va a hacer que tenga problemas también la gente, así que vamos a tener que dialogar mucho. Prácticamente yo creo que esto va a ser un diálogo de empresa por empresa, y los trabajadores saben si está y si han vendido y si han podido juntar para pagar el aguinaldo. José Luis, buenos días. Sí, algunas empresas, algunos sectores les han planteado ya la posibilidad de pagarlo en 3 cuotas o más a este aguinaldo.
Es una Bueno, opción. algunos han tratado, lógicamente, ante la decisión del gobierno nacional, el gobierno provincial de Buenos Aires, Ujú. hasta la propia capital federal, que han planteado de Sí, pagarlo para los empleos públicos. Aquellos que ganan en el Estado Nacional más de 80.000 pesos, el aguinaldo que serían 40.000 pesos, pagarlo en dos cuotas, aparte en una o dos cuotas más, aparte de la cuota que deberían pagar ahora. O sea, pagarían, supongamos, un empleo que gane 80.000, le pagarían 40, le pagarían, hasta si ganan más de 80.000 pesos, le pagarían 40.000 pesos como primer cuota de aguinaldo y lo que resta hasta en una o dos cuotas claro. más. Ahora, nosotros los empleados de comercio, si nosotros vemos cuántos ganan más de 80.000 pesos, son muy pocos. Entonces, nosotros no entraríamos prácticamente en este sistema. Es más, si habría que hacer un sistema como este, estamos dispuestos lógicamente a dialogar a aquellos trabajadores que puedan tener un sueldo alto, que exceda los 80.000 pesos para poder dialogar cómo se paga el aguinaldo. Yo creo que vamos a tener que tener en cuenta la situación de cada empresa, dialogar y ver también la fecha de pago para poder lograr que el aguinaldo se cumpla. Ahora, mientras antes se cumpla, hasta se favorecen los propios comercios, porque yo siempre digo, la plata que va al trabajador vuelve al Seguro. sector comercial porque lo consume, nadie se guarda el dinero ni nadie tiene posibilidad de ahorro en este momento. José, usted señalaba que va a ser una negociación prácticamente comercio por comercio, evaluar las condiciones, porque hay características muy disímiles entre unos y otros. En este tiempo, ¿han advertido que se pudo conservar la fuente de trabajo, que no ha habido cierres masivos, o hay temor de que todavía lo peor de la cuarentena no lo hayamos visto? No, seguramente hay temor de lo peor. ¿Por qué hay temor de lo peor? Porque recién ustedes decían muy claramente al abrir el noticiero que si bien estamos bien, que nos tenemos que seguir cuidando, que la gente un poco ha tomado el tema de las reuniones sociales y el salir como que bueno, no se está cuidando con el distanciamiento, que es lo que nos exigen hoy a nosotros en el sector de Río Cuarto. El distanciamiento, tenemos que estar en pleno distanciamiento, los tapabocas y todo lo que tenemos que tener como recaudo. Entonces, los protocolos en los comercios, hay gente que se enoja porque el empresario o los empleados le dicen que tienen que entrar con el tapaboca. Bueno, y hay que ser muy estricto en esto para no tener que cerrar como puede pasar en los próximos días en Buenos Aires, que sabemos bien que están por volver a fase 1, entonces también va a implicar la fase 1 en Buenos Aires el cierre de industrias fundamentales, no va a haber mercadería para poder comercializar, y todo esto, más allá de estar abierto, va a traer alguna complicación también al comercio del interior. Por lo tanto, en eso no somos necios, sabemos que vamos a tener que dialogar y mucho, y que no ha habido baja sustancial de trabajadores, teniendo en cuenta que está prohibido echar y que está la indemnización doble. Entonces esto ha mantenido bastante la fuerza laboral. Hay algunas empresas que cerraron definitivamente, que son las menos, basta ver los locales comerciales vacíos que existe en Río Cuarto, algunos emprendimientos más nuevos que han cerrado. Ahora, nosotros entendemos que puede llegar a venir lo peor si Río Cuarto, las zonas nuestras, vuelven a alguna fase anterior y hay que volver a cerrar los comercios que hoy están abiertos o determinar un horario diferente. Esto lo sabemos muy bien del sector, tanto los trabajadores como los empresarios. Por eso hay que ser muy prudente y cuidarse y pedirle a la población, pedirle principalmente a la población, al consumidor, que se cuide mucho y que lógicamente nos cuidemos en todos los momentos necesarios de nuestro día para poder seguir con esta fase. Así que creo que si hubiera alguna empresa, lo que nosotros no quisiéramos determinar que todo el comercio se pague en más de la cuota que se va a pagar el aguinaldo. Pero si hubiera alguna empresa que está en una condición de que es imposible que lo paguen, que esto lo saben los propios trabajadores, nos reuniremos para verlo. Lo que creo que también puede salir algo a nivel nacional diferente. Es importantísimo, vuelvo a repetir, el ATP que ha definido el gobierno nacional. Esto es fundamental.
José. Nosotros creíamos que no iba a aparecer, y esto a partir de ayer aparece, y es una ayuda porque también baja el 95% del aporte previsional, que para las empresas es mucha plata cuando tiene que pagar el 931. José, muchísimas gracias por esta radiografía de lo que ocurre en el comercio. Mucha expectativa y ojalá que esa respuesta llegue para los trabajadores. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes y esperamos que sí, porque creo que hoy hace falta, vuelvo a repetir, una buena mesa de diálogo, pero también un buen criterio para que aquellos que pueden pagar lo hagan en forma y en tiempo y forma. Y aquellos que están con mucha dificultad, podamos sentarnos y podemos dialogar para que los trabajadores terminen cobrando el aguinaldo también. Muchísimas gracias. Gracias, José Luis. Muchísimas gracias. Bueno, negociación, comercio por comercio. Claro, va a ser cada situación es complicado. particular. Y la sensación de que lo peor puede venir. Sí, la eso, sensación, ¿no? porque uno piensa en lo sanitario, un retroceso implica volver a cerrar toda una conflictividad. Sí. Y en lo económico, bueno, cuando no estén los fondos del Estado, además, si no hay algún mecanismo de reactivación. Sí, además lo que preocupa, estamos en cuarentena todavía. ¿Qué va a pasar después? Es la gran pregunta que nos hacemos, que es cuando uno teme más que la situación se pueda llegar a complicar. Vamos con